¿Qué tendría que pasar en la educación para que realmente todas y todos pudiéramos ver al otro como uno mismo y para respetarlo y para querer aprender del otro sin tener toda esta serie de prejuicios, de racismo, Entonces, creo que eso está muy prevalente al día de hoy. Entonces, sin duda tenemos una labor inmensa en la educación. El futuro es incierto por definición, pero hay retos que ya sabemos que existen, como cambio climático, como COVID, y hay otros que todavía no sabemos que existen, pero que van a ser, digamos, reales. Entonces, no vamos a poder resolver estos retos si no aprendemos, por ejemplo, a ponernos de acuerdo, si no aprendemos a pensar y cómo pensar también fuera de la caja, ¿no? Que involucra creatividad. Si aprendemos a comunicarnos, a escuchar, a una escucha intencional, a trabajar en equipo, a jugar juntas y juntos. Entonces, para esto hay competencias como pensamiento crítico, colaboración, liderazgo, alfabetización digital, que también es una parte que todavía no hemos hablado como ciudadano global, creatividad, resolución de problemas, y todo esto es fundamentalmente humano. Un ciudadano global lo definimos como una persona que desde cualquier contexto es capaz de practicar valores cívicos, es consciente de los retos globales y los retos globales desde su comunidad, que le interesa involucrarse en la solución de estos retos y desarrolla habilidades para poder contribuir y actuar, y como individuo, pero también colectivamente para resolverlos. Es alguien que puede desarrollar una agencia personal y colectiva, que tiene un propósito y que ese propósito seguramente es más grande que uno mismo. Es fundamental sembrar esa semilla de esa mirada, ese accionar como ciudadanos globales desde edades tempranas y entender que todas y todos tenemos algo que aportar, que compartir y que podemos aprender de los demás, que siempre hay algo que tú puedes hacer desde donde estás, desde hoy, para contribuir a temas que te preocupan o que no estás de acuerdo. Y estos son realmente miradas que se pueden construir desde edades muy tempranas. Los desafíos a los que se enfrentan docentes y el sistema educativo es parte de la base de que nosotros mismos no fuimos educados así, y el sistema de evaluación que existe hoy en día para docentes y de niñas y niños no incluye toda la temática de ciudadanía global. Entonces, si los vamos a evaluar para saber sumar, restar, leer, se van a enfocar en esto. No hay una articulación con el sistema de medición y los currículums actuales a los que debemos migrar. Entonces, si no es algo por lo que miden su actuar, ¿qué tan prioritario es? En Educación para Compartir, nuestra principal propuesta y misión es formar mejores ciudadanos globales desde la niñez, y lo hacemos a través del poder del juego, la reflexión y la acción. Ese es como nuestro marco, ¿no? Juega, reflexiona y actúa. Nosotros no los empoderamos, nosotros facilitamos herramientas para que docentes se empoderen y puedan transformar y mejorar sus comunidades como agentes de cambio. Niñas y niños se autoperciben como agentes de cambio, que son capaces de llevar a cabo proyectos tangibles, concretos en sus comunidades. Una niña de 10 años que llevó la metodología de Educación para Compartir nos decía, es que aquí está mi iniciativa y yo me siento útil, es la primera vez en mi vida que me siento útil. Entonces creo que lo resumió en una forma extraordinaria. Nos dimos a la tarea de crear el Club 2030, que es realmente una iniciativa de educación digital enfocada en crear competencias
clave en maestras y maestros y estudiantes sobre desarrollo sostenible y, por lo tanto, es algo que aporta muchísimo en la generación de agentes de cambio. Entonces, el Club 2030 lo que provee es una serie de herramientas, juegos, recursos en forma digital para ser implementados en escuelas y de una manera muy práctica, muy sencilla, poder entender con un mínimo de formación docente. Para mí, el canal más efectivo y poderoso para hacer una transición realmente significativa hacia la reducción de las desigualdades en el mundo empieza en la educación desde edades tempranas, con toda la comunidad, con todos los actores, a través de juegos que nos permitan experimentar y disfrutar lo que aprendemos y llegar a conclusiones propias de por qué queremos desarrollar y practicar la empatía, el respeto, la responsabilidad, el juego limpio o la honestidad, la tolerancia. Entonces, son temas, digamos, muy humanos que si los practicamos, si los ponemos realmente de manifiesto, pueden hacer una diferencia inmensa en el mundo.